Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a la Secretaría de Gobernación, a mis compañeras y compañeros funcionarios públicos de la Administración Pública Federal, a directores generales y titulares de las unidades de igualdad de género. Muy especial mención al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la senadora Eva Castelo, a Lorena Cruz, a Alejandra. Por supuesto, agradecer la presencia de la doctora Gloria Ramírez y muy en lo particular felicidades por sus cumpleaños del día de ayer. Una nación donde niñas y mujeres son respetadas, claro y promisorio, porque con su talento contribuyen en todos los ámbitos. Es con esta convicción que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto trabajamos de la mano con las mujeres para derribar muros de estereotipos, de exclusión, convocando y uniendo esfuerzos con los gobiernos locales, con los poderes de la Unión y con la sociedad para ir en un mismo frente y poner fin a las prácticas culturales de machismo, abriendo las puertas de la igualdad y del ejercicio de los derechos de niñas y de mujeres, con mayores oportunidades de desarrollo, con mejores leyes y con acciones concretas, impulsando la transformación de barrios y colonias para que ellas puedan vivir y crecer en libertad, estableciendo alianzas con organismos como ONU Habitat para consolidar comunidades seguras e incluyentes, implementando junto con la Comisión Interamericana de Mujeres un sistema de indicadores para medir el progreso en la erradicación de la violencia de género, trabajando decididamente para que puedan acceder, fomentando una cultura del trabajo sustentada en el principio del respeto a la dignidad de las personas, una cultura en la que el talento y las capacidades determinen el desarrollo profesional. Porque es inaceptable que siga habiendo en nuestro país mujeres que ganan menos que un hombre por el mismo trabajo, mujeres cuyas expectativas y aspiraciones laborales se ven truncadas a causa de prejuicios, y peor aún, mujeres víctimas de acoso y hostigamiento sexual en sus centros de trabajo. Por ello, y como lo instruyó el presidente Enrique Peña Nieto, pusimos en marcha un protocolo para prevenir, atender y sancionar estas conductas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Se trata de contar con mecanismos certeros para evitar y dar respuesta efectiva a estas situaciones, de orientar y acompañar a las víctimas y asegurar el respeto a su dignidad e integridad personal. Y sobre todo, de que las mujeres sepan que no están solas y que cuentan con el respaldo institucional. Por eso, permítanme, a nombre del Gobierno de la República, del presidente Enrique Peña Nieto, hacer un pronunciamiento claro y directo. Frente al hostigamiento y el acoso sexual, no habrá tolerancia, no habrá impunidad para quienes hostigan y acosan, y no habrá abandono para las víctimas, porque hay miradas y actitudes que intimidan y agreden sin palabras, y porque cuando una mujer dice no, es no, así de simple, pero así de importante, respetarlas y respetarnos. Por eso, este pronunciamiento que hoy hacemos, esa es la instrucción y así lo vamos a hacer. Porque cuando estamos frente a la violencia de género, es necesario nombrarla con todas sus letras y rechazarla con todas nuestras voces. Nuestra responsabilidad como servidoras y servidores públicos es garantizar entornos laborales libres de agresiones y discriminación. En la Secretaría de Gobernación seguiremos trabajando en esa ruta. Por ello, el día de hoy da inicio a una campaña interna
para que todas y todos los que laboramos en esta Secretaría conozcamos el protocolo y además ponerlo en práctica. He instruido a la comisionada Alejandra Negrete y al oficial mayor a emprender estas acciones. Se trata de que todas las mujeres que aquí laboran conozcan esta herramienta y que sus colegas sepan cómo apoyarlas en instituciones públicas del país a hacer suyo este pronunciamiento, aplicarlo, no al acoso en el trabajo, no en los espacios públicos, no en las escuelas, ni en las redes sociales, ni en ninguna parte. Estoy cierto de que con el compromiso y la participación de todas y todos lograremos que este pronunciamiento se traduzca en mejores prácticas y, por supuesto, en mejores realidades. Si hoy México es más fuerte, es porque millones de mujeres contribuyen a esta fortaleza con su talento, creatividad y trabajo. Si hoy México es más incluyente, es porque cada vez más mujeres hacen sentir su voz y rechazan el machismo. Si hoy México es más democrático, es porque cada día más y más mujeres participan, ejercen su liderazgo y hacen de la política una herramienta de transformación. Por ello, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto seguiremos cumpliendo con nuestra obligación legal para poder impulsar, para poder, sobre todo, mandar un mensaje claro del respeto a las mujeres en todos los ámbitos, en cualquier lugar en donde se encuentren. Sigamos trabajando para cerrarle el paso a la violencia de género y abrir camino a la igualdad y a las oportunidades, y para consolidar un México donde no se discrimine, excluya o lastime a nadie por su forma de pensar, su color de piel, su origen, sus preferencias, ni por supuesto su género. Trabajemos por ese México que quieren las mujeres. Trabajemos por el México que queremos y merecemos todas y todos. Muchas gracias por su atención.